Listos, muchachos. Entonces, primero que todo, muy buenos días. Espero se encuentren bien, como es habitual en mis clases. Entonces, primero que todo, démosle gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos hoy. Hoy vamos a terminar el tema. Vamos a explicar lo de las leyes de Mendel y también pedirle a Dios, pues que nos ayude a solucionar este inconveniente y que aquellas familias que tengan algún problema, pues Él los esté ayudando y bendiciendo. Dos cosas importantísimas que vamos a dejar claro. Les recuerdo, si no estoy mal, Albeiro, qué pena, la fecha de entrega del trabajo era hasta hoy. No, ¿Hasta cuándo es la fecha? Hasta el 28, ¿no? Hasta el domingo, ¿cierto? Sí, creo. Y no, tranquilo, no se asusten, simplemente estaba saliendo una duda porque recuerde que son 6 grupos, cada uno tiene una fecha diferente, entonces les recuerdo, muchachos, hasta el domingo, porfa, para entregar esas preguntas. Ahí les especifiqué muy claramente que deben venir con una sustentación. O sea, no es simplemente marcar, porque no va a tener validez. De explicarlas, de escribir varias maneras, pues las explica con un pequeño párrafo, o las explica con una gráfica, o las explica con una figura, una tabla. Hay diferentes maneras de explicar, pero necesitan que estar todas explicadas. Ahora, el segundo ítem importante del día de hoy en 8, muchachos, parcial, evaluación. ¿De qué es la evaluación? Pues de los temas que hemos visto en las dos clases anteriores y la clase de hoy. ¿Estamos? Entonces, porfa, para que estén, se hace lo mismo que el año pasado. La vamos a hacer por el modo. Entonces, para que estén pendientes, yo dejo un tiempo prudente para que usted la pueda contestar. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud hasta ahora. ¿O vamos bien? Bueno, entonces ese silencio me indica de que vamos bien. Nosotros estamos en las leyes de Mendel, ¿no? Me corroboran, porfa, que estén viendo la presentación. Sí, profesor, sí se ve. Listo, muchachos. Entonces, porfa, apuntes ahí y vamos a empezar. Hoy lo que debemos terminar no es muy extenso lo que voy a explicar hoy. Simplemente esto ya lo vimos, las funciones, vimos nuestras bases nitrogenadas. Recuerde que las hablamos la vez pasada, que algunas salieron en las preguntas. Recuerde que ya vimos como la estructura de ese ARN, que ya vimos como la estructura de ese ADN, ¿sí? Que es un nucleótido, cómo está formado, cuáles son esos azúcares de 5 puntas que necesitamos llamados pentosas, que es una desoxirribosa, que es una ribosa, eso lo vimos la clase pasada. Las principales aplicaciones o propósitos cuando las empresas hacen financiamiento sobre estos genomas para que se estudian y que hablamos que una de las aplicaciones más importantes era esta ducha que tenemos hoy en día con esta pandemia, pero les quiero dar buenas noticias, muchachos. Yo no sé si ustedes han leído. En Israel, esta de Pfizer ha tenido un muy buen comportamiento y ha logrado la inmunidad de las personas que están siendo vacunadas hasta de un 91%. ¿Eso qué significa? Que pues la vacuna como tal es confiable, que sí, como en todo no es perfecto. Hay personas a las cuales pues se le ha presentado algunos inconvenientes respecto a las vacunas, pero eso es normal y está enmarcado en todos los procesos que se hacen en estos desarrollos biotecnológicos, ¿listo? O en la parte de biomédica. Entonces, reconocer el gran aporte que nos está sirviendo la vacuna hoy en día. ¿Qué más les cuento? Esto ya hablamos de la adaptación, ya hablamos de estos señores. Ya este proceso lo llamamos selección natural. Recuerde que nos habló de selección natural.
fue Charles, su amigo Charles Darwin. ¿Listo? Y hoy en quién me voy a enfocar, me voy a enfocar en lo que dijo Mendel. Pero antes de pasar, quiero leer este último ejemplo. Esto lo tomé de una guía de Colombia Aprende. Quiero que me hagan el favor, Jennifer, porfa, me colaboras leyendo, o Nicole, la que quiera, me colabora leyendo. Hoy están trabajando en dúo. Este párrafo, que es otro ejemplito para que nos quede como más claro el proceso de selección natural o qué habla de esta selección natural. Entonces, cuando ustedes quieran. Jennifer, ¿me escucha? Sí, profe. Bueno, Jennifer o Nicola, que quiera leer. En la figura 9 se presenta otro caso de selección natural. Durante la época industrial en el siglo XIX y producto de la polución y las emisiones contaminantes de las fábricas, se empezaron a observar con mayor frecuencia unas polillas que presentaban tonalidades oscuras y se camuflaban con el entorno. Por otra parte, las polillas de tonalidades claras eran presa de los depredadores, proceso que llevó a que un mayor número de polillas de color oscuro llegaran a reproducirse y dejar descendencia. Muchas gracias, Jennifer. ¿Qué podemos entender de ahí? Eh, Recuerde, ya lo hablábamos la clase pasada, un proceso de selección natural. Lo mismo que pasaba con estos escarabajos de color verde que eran visibles a el pájaro, que era el depredador como tal, y pues los va a consumir. Porque en este siglo, recuerde que estamos hablando de toda esta parte de revolución industrial, de esta parte donde hacen la invención del motor, donde se crea el motor a vapor, donde nosotros empezamos a utilizar, muchachos, diferentes herramientas para poder evolucionar en todos los sentidos. Tenemos una evolución económica, tenemos una evolución donde utilizamos diferentes herramientas para mejorar nuestras condiciones laborales, pero eso trae una consecuencia. Los carros son muy bonitos y nosotros los utilizamos, pero esto tiene unas emisiones contaminantes. Entonces, como se empieza ese boom, usted en sociales lo va a conocer como la revolución industrial, donde todas estas fábricas, a partir de estos adelantes que hizo Ford, que hizo diferentes personas que contribuyen de una manera muy buena a todo este aporte científico, hay un problema con las polillas, empiezan a tener una tonalidad. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Recuerde que cada organismo tiene que adecuarse, me dice Darwin, tiene que adaptarse, es la palabra. La palabra clave aquí, muchachos, es adaptación. Cómo estos diferentes animales empiezan a adaptar a su medio. ¿Para qué? Para poder sobrevivir y poder reproducirse y poder sacar la descendencia adelante. En este caso, ¿qué pasó? Pues esas polillas que eran visibles, quiero que mire el ejemplo acá, de estas dos, que están ubicadas en este árbol como tal. Pues lógicamente hablábamos la clase pasada, pues, de esos leones que sufren de albinismo, pues, esas gacelas o esos animales de los cuales el león se puede alimentar, pues lo va a ver a kilómetros. Entonces estos leones, me perdona la expresión y muy coloquial, nosotros lo utilizamos, van a llevar del bulto. Van a depender de otros para poderse alimentar, sin no caer en inanición, que es morirse de hambre. Bueno, en este caso el león, porque sufre una condición genética como tal. Pero en este caso lo que está haciendo la polilla es evolucionar, ¿sí? Y logran acabar o logran depredar pues a la que tiene un color más claro, se hace con mayor visibilidad desde una parte lejana. Entonces, como se empieza a caer, ¿qué es lo que pasa acá, muchachos? La contaminación empieza a generar todo lo que nosotros conocemos como smog, que son partículas muy pequeñas, ¿sí? De CO2, de diferentes materiales, que usted se da cuenta que en estos árboles donde pasan muy seguidamente, y usted lo ha observado, muy seguidamente vehículos, pues usted sabe que usted no ha visto que los árboles empiezan a cambiar de coloración. Usted no lo ha observado, que es por toda esa parte de que son vías muy transitadas, y usted va ahí y el color no es igual. Entonces, ¿qué le pasó a estas polillas? Pues,
se iba y se acomodaba la blanca, y esto era de color oscuro, pues visible totalmente para el depredador. Entonces, ¿cómo se tiene que acomodar? ¿Cómo tiene que evolucionar? ¿Cómo tiene que adaptar esa bolilla? Pues acomodarse del color que la contaminación a partir de todo ese material particulado nos está generando en la naturaleza para poder, ¿sí?, cuidarse de los depredadores. Entonces, por eso él tiene un cambio de la tonalidad. No sé si quedé claro en esta explicación o tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud de otro caso de selección natural. ¿Qué opinan, ingenieros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Está claro, profe. Listo, compañeros, entonces vayan tomando los apuntes, ¿sí? Por favor. Vamos a definir aquí lo que es smog para que usted lo tenga claro. Es una nube baja formada por CO2. Formada por CO2. Ahorita habló fue María Fernanda. Sí, señor. Hola María, ¿cómo está? Cuéntame de su hermano. De Eric. Hola, profe. Ahí en las clases ¿En qué está estudiando? está haciendo como un trabajo de cálculo, profe. Ah, bueno, pero qué bueno. Dígale que cualquier cosa, pues, para eso son los profes. Para apoyarlo en la universidad también. Listo, me alegra mucho. Ejemplo para todos para continuar con sus estudios universitarios. Entonces, ¿qué es un smog? Pues una nube baja, ¿por qué? Formada por CO2. Este CO2, ¿quién lo produce? Pues toda la fábrica, los autos, todo lo que nosotros tenemos un desarrollo tecnológico. Y necesitamos, mis queridos ingenieros, algún proceso de combustión. Entonces, le voy a resumir aquí la ecuación. Un proceso de combustión, se va a aprender la reacción. Por eso se da esta parte. Combustión es cuando el dióxido, qué pena, qué pena, qué pena. Cuando el metano entra al oxígeno, me produce dióxido de carbono más agua. Entonces, mire, estoy quemando un combustible y voy a producir CO2. Como también, pues cuando usted quema diferentes combustibles de la gasolina, nos va a producir CO2. Eso se fue se empiezan a crear nubes. Oiga, muchachos, y esta nube es tan fuerte y tan mala en algunas ciudades que esto perfectamente puede dañar esculturas, monumentos, que son dañados por estas nubes en ciudades donde están altamente contaminadas. Pues pongo ejemplo, Ciudad de México. Usted cuando llega a Ciudad de México, llega al Benito Juárez, que es el aeropuerto internacional de Ciudad de México, pues Ciudad de México está presentando un problema de contaminación debido a una gran nube que se presenta a nivel de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad que tiene más de 30 millones de habitantes. Ellos ya perdieron la cuenta hace rato. Nosotros, Colombia, somos más de 50. Solo Ciudad de México son más de 30. Entonces, saque cuentas de la cantidad de contaminación que tiene una ciudad de estas. Entonces, todo eso se nos presenta, pero hoy estamos enfocados en el problema que le pasó a la polilla. ¿Claros? ¿Puedo pasar la diapositiva? Señor. ¿Lo escuché lejos, ingeniero? ¿Qué dijo? ¿Sí o no? Sí, señor. Vale, Sí, gracias. señor. Listo, entonces continuemos. Compañero Wilfred, ¿cierto? Continuemos. Vamos a hablar un poquito de Mendel, ¿sí? Como les dije al principio, un monje austriaco. Y vamos a hablar de las 3 leyes y las voy a explicar de la mejor manera para que usted tenga conocimiento de qué nos aporta Mendel a las ciencias naturales. Allá las conocen como guisantes, usted las puede conocer como arberjas, lo mismo, ¿no? Guisantes en otros países. Pero el experimento de Mendel se basa en eso. Este monje en su jardín, en un monasterio, ya le dije al principio, todos los experimentos los llevó a cabo con guisantes. Entonces él empezó a mirar
empezó a hacer entrecruces entre diferentes tipos de guisantes. Usted me dirá, ¿cómo así, profe? Pues sí, guisantes, por ejemplo, que tenían su textura rugosa con guisantes que tuvieran su textura lisa. Guisantes de color, voy a colocar ideas simplemente, no es que haya pasado así. Un guisante de color verde claro con un guisante de verde oscuro. ¿Cuál era el que dominaba en su color? Entonces, eso fue lo que hizo Mendel como tal. Y a partir de esos estudios con guisantes, se formaron 3 leyes fundamentales. Recuerden la diferencia entre que hay en una ley y una teoría. La teoría es aquella que no ha podido ser demostrada matemáticamente o no pudo haber sido comprobada en un laboratorio. Entonces se crea como una teoría. ¿Sí? La teoría, por ejemplo, de la formación o creación del hombre. Entonces hay varias. No, que está el Big Bang, que está los coacervados, que nosotros venimos, evolucionamos de un ser, un ancestro como el simio que nos habla Darwin como tal. Entonces, una ley es aquello que ya ha sido demostrado matemáticamente y que ha sido concluido en un laboratorio, o sea que se pudo hacer mediciones para que me entiendan esa diferencia grande. Por ejemplo, la ley de gravedad ya es un hecho que existe como tal y para ustedes siempre es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, a no ser que Germán le diga que aproxime a 10 metros por segundo cuadrado. Pero siempre, muchachos, esa ley de gravedad va a tener el mismo valor y siempre va a ser el mismo valor, ya es una ley. Lo que le voy a explicar hoy ya son 3 leyes, han sido demostradas y parten de los estudios. Con esta diapositiva lo que quiero dejar claro es que parten con los estudios que hizo, los experimentos que hizo este señor con guisantes y que lo hizo en el jardín del monasterio. Recuerden que él era monje, austriaco él. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Podemos continuar? Tomen una foto, vayan. 2 minuticos, vamos a ver 2 minuticos para que haga usted ahí el resumen de lo que, ¿sí? Le parezca importante y continuamos. Listo, ingeniero. Entonces, claro lo de esa diapositiva como tal. Ahora, la primera ley, mi estimado estudiante, Profesor, quiero que me ayude. Señor, ¿la puedo atrasar un poquitico? pero por supuesto. Vamos a esperar ahí un momentico. Listo, gracias. Señor, Ya la puedo volver a pasar. vale. ¿Con quién hablo, perdón? Con Albeiro. ¿Qué pasó, Albeiro? Buenos días. Buenos días. Albeiro, dame un favor. ¿Me ayudas con este párrafo? A ver, la primera ley de Mendel, o principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial, establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, homocigotos, la primera generación filial heterocigoto será igual entre ellos, fenotipo y fenotipo. Bueno, Sí, muy bien. y además sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los progenitores, genotipo dominante. Gracias. Entonces, muchachos, no vamos a enredar, sino vamos a recordar Pablo Ruiz, ¿sí? Por ejemplo, una característica física. Quiero traer a colación, y ustedes lo deben conocer, por lo menos los niños que sufren de trisomía 21 o síndrome de Down, ¿sí? Que es un tipo de mutación genética que se presenta cuando un cromosoma se adiciona además al par 21. Recuerden, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas.
Pero estos niños que sufren de este síndrome de Down, usted le ve unas características muy específicas y usted lo puede identificar fenotípicamente hablando, o sea, con ver los rasgos físicos. Ellos tienen el cráneo pequeño, ¿sí? Los dientes fenotípicos, parte fenotípica. Cuando le digo genotípico, pues hace referencia al problema que tiene en ese gen. En este par es una trisomía, recuerde que son 23 pares, y en el par 23 pares, y en el par 21, en vez de estar, por lo menos acá, un par 21 normal sería algo así. Un par 21 con trisomía 21, pues se presentan 3 cromosomas. Solamente se puede conocer un par. Y esta es la parte genotípica. ¿Qué le pasó al interior para que me entiendan la diferencia? Ahora, ¿cómo le conocen a la primera ley? Simplemente vamos a dejarla en principio de la uniformidad, para que ustedes la entiendan mejor. Es el principio de la uniformidad que me habla Mendel. Entonces él me dice que cuando yo cruzo, recuerden, ya ahorita lo explico con flores, con otra cosa, para que lo entienda mejor. A esos cuando yo le hablo de raza son pureza entre ellos, son finos, por así decirlo. Nosotros lo llamamos. Profesor, no se le escucha, se escucha recortado. Profesor, se les está Se me- escuchando entrecortado. Qué pena. Tranquilo, ingeniero, ya soluciono, regáleme un minuto. Ya soluciono. 2 minutos y soluciono, me Sí, voy a profe, se cambiar le de. escucha entrecortado. Vale, Ah, yo ingeniero. pensé que era el único, por eso. No, cuando pase eso me avisan. Ya me cambio de línea. Vamos a cambiarnos acá. ¿Aló, me escuchan? Sí, profesor. Ahora sí me escuchan mejor. Sí, Sí, yo profe, ahora sí. No, compañeros, cuando pase eso sin pena. Profe, qué pena. Y yo me cambio de línea porque nosotros, aquí eso en Bucaramanga, el internet no es que sea muy bueno, ingeniero. Listo. Entonces, aquí lo arreglamos. Bueno, ya que me escuchan bien. Entonces recuerde, ahora, cuando me habla de un predominante, ya le hablo, por lo menos predominante, ¿qué puede ser? El color negro. Es un rasgo predominante. Va a haber alguien dominante y van a haber genes dominantes y genes recesivos. ¿Sí? Entonces, para todos aquellos que querían ser ojiverdes, ojiazules, pues déjeme decirle que es un gen recesivo. Entonces, para que se den ese tipo de color en los ojos, pues, si su padre es de ojos de color negro y su mamá es ojos de color verde, el negro es dominante. Por lo tanto, en esta parte de herencia puede ser que usted tenga mayor probabilidad de tener ojos de color negro que ojos de color verde, para que me vayan entendiendo. Pero vamos a entenderlo con una figurita. La figurita es la que me sirve a mí más. Porfa, copien acá. Copien acá y miramos una figurita. Me avisan para pasar la diapositiva, ingenieros.
¿Listo, muchachos? ¿Puedo pasar la diapositiva? Sí, señor. Vale, entonces vamos a entenderlo con una gráfica, que yo creo que se entiende de mejor manera. Quiero que mire acá, y voy a poner un ejemplo. Dice, si se cruzan plantas de raza pura, ¿sí? Una de las flores de ellas son rojas. Para mí, en este ejemplo, este es el ejemplo. Para mí, el rojo es dominante. Recuerde, yo estoy colocando el ejemplo. Son de tipo dominante. Entonces las voy a cruzar, ¿sí? Con flores moradas, pero para mí el color morado de esa flor va a ser un color recesivo. Entonces, ¿qué es lo que me dice Mendel en su primera ley de la uniformidad? Me dice que si usted hace esto, la primera generación, y lo leo acá, sobresaldrá el rasgo fenotípico, feno, de mirar de uno de los progenitores. ¿Pero de quién? Del dominante. O sea que me dice Mendel que usted cruza y sobresale el genotipo en la primera generación, pero el genotipo dominante. ¿Quién había indicado yo que era el color dominante? Rojo. Por lo tanto, el hijo entre este cruce, según la ley de Mendel, va a salir de color ¿qué? Rojo. Entonces le resumo, ¿qué dice Mendel? Usted cruza razas puras. Entonces, la primera generación siempre va a salir con características fenotípicas del gen dominante. Y aquí les pongo algo. Si me entendió esto, dígame aquí quién es el gen dominante y quién es el gen recesivo. El gen dominante es el amarillo y el recesivo es el verde. Me acabo de entender muy bien. Entonces me dice, quise poner la grafiquita. Entonces, hay colores. No necesariamente le tengo que decir a usted un color para que sepa la ley. Porque usted, ¿qué me dice la primera ley de Mendel? Que la generación predomina la forma, el color, la textura, lo que nos está indicando, pero va a ser del gen dominante. Entonces, que este señor va a ser recesivo. En este caso específico, muchachos, lo puse por colores amarillo y verde, y yo digo que el amarillo gana. Ahora, la otra manera que usted puede identificar esto, mi querido estudiante, para el IFES o para cualquier cosa, se acostumbra siempre que el genotipo dominante va con letra mayúscula. Mírelo acá. Es otra manera de identificar. La compañera lo identificó por color. Acá, mayúscula significa dominante, minúscula significa recesivo. ¿Listo? Ahora, y acá yo cometí un error porque esto no es B, muchachos, esto es A pequeña. Se me fueron las luces. Mira acá, recesivo A, hay un cruce, él aporta una mayúscula, él siempre va a aportar una minúscula, se queda de esta manera, pero, me dice la ley de la uniformidad, que siempre va a dominar las características fenotípicas de ese gen dominante como tal. Dudas, inquietudes, preguntas, a regaños, vaciadas. ¿O quedó clara la primera ley? Yo siempre he dicho que una gráfica es mejor que cualquier cosa. ¿Qué opinan, ingenieros? ¿Claro o no claro? Está claro, profe. Listo. Entonces, porfa, copien, muchachos. Copien el ejemplito, tomen una imagen para que se vayan preparando para la evaluación. Me avisan para pasar la diapositiva, muchachos.
Listo, profesor. Listo, compañero. Esperemos un minutico más y vamos a pasarla. Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. Recuerden, siempre en la generación va a sobresalir las características del genotipo dominante. En este caso, pues yo la coloqué de color rojo y si ve como unas punticas, por la figura, tiene que salir con las mismas punticas, porque eso nos indica la primera ley. Listo, continuemos, muchachos. Acá le traigo ahora, para que entienda esa ley de la uniformidad ahora con ratones. Entonces recuerde, siempre el color negro es dominante. Hago un cruce, ¿sí? Ley de la uniformidad. Aquí tenemos un ratón de color marrón. Dominante, mire las letras, quiero inferir en eso. Letras mayúsculas me indican que es el dominante. Gen recesivo en minúscula. Aporta un dominante, aporta un recesivo, pero la primera ley me indica que las características fenotípicas, y en este ejemplo característico estamos hablando de color, su primera descendencia va a ser de color negro. ¿Listo? Para que vaya sacando cuentas, ingeniero, y vaya entendiendo bien el proceso. Yo creo que ya con el ejemplo del ratón y el ejemplo anterior, ya quedó supremamente claro esto. Continuamos. Segunda ley. A ver, Nicole, porfa, ¿me ayudas con este pedacito? La segunda ley de Mendel es conocida también como la ley de la segregación. Listo. O sea, la primera ley se llama ley de la uniformidad. La segunda ley de Mendel se llama ley de la segregación. ¿Estamos? Vamos a ver la parte teórica y yo creo que con figuritas nos entendemos mejor. ¿Quién me ayuda a leer esto? Andrea. Buenos días. Andrea Arias. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bien, bien. El primer párrafo. Sí, Andrea, porfa, este que estoy rayando acá, mira, acá, el segundo párrafito, ¿me ayudas? La segunda ley de Mendel habla de la separación de los alelos en cada uno de cruce entre los miembros de la primera generación que ahora se convertirían en parentales de la segunda generación para la formación de un nuevo gamento hijo con características terminadas. Determinadas. Muy bien, Andrea. Entonces, recuerde que aquí estamos hablando de la primera generación. ¿Sí? Generación. Ahora vamos a entrar qué pasa en la segunda generación. Entonces volvemos a lo mismo. Y mire que aquí es lo curioso. Entonces Mendel nos habla que hay 25% de probabilidad. Recuerde que esto es un 100%. Aquí 25. Aquí vamos a tener un 25. Aquí vamos a tener un 25. Ya que un 25. Y Mendel nos indica que hay un 25% de probabilidad que un hijo, una descendencia de los que ya tuvieron recuerde que aquí estamos en la segunda generación, esos pasaron de la primera con esas características, pero van a tener genes recesivos. En este caso, mi querido ingeniero, el gen recesivo va a la coloración. Estoy hablando de algo que manda el amarillo y en este caso recesivo es verde. Nos dice la segunda ley. Hay una probabilidad de un 25% de que uno de esos de la segunda generación obtenga la coloración recesiva. ¿Y por qué sale eso? Porque se empiezan a entrecruzar los gametos. Entonces, yo voy a tener dominante, voy a tener recesivo. ¿Por qué? Porque yo ya parto de acá, mire, de una primera generación, ingeniero. ¿Sí ve? Que este señor ya es dominante recesivo. No es dominante, ¿sí?
O sea, ya va a tener esta característica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene dominante recesivo, dominante recesivo. Si yo cruzo esta con esta, me van a salir dominantes. Si yo cruzo esta con esta, recuerde que el A dominante sigue ganando este color amarillo. Si yo cruzo esta con esta, vuelve a tener la característica de color. Pero acá, cuando cruzo esta A con esta A, las dos van a quedar recesivas, o sea que ese 25% va a heredar ese color recesivo. Esas características las va a terminar de ese alelo recesivo. ¿Estamos claros? Aquí les coloco otro ejemplo. Ya esta es la primera generación. Mire el cruce. A con A mayúscula, en minúscula. Siempre que usted hace el cruce, hay un 25%, me dice Mendel, de esa segregación, de que un hijo en esa segunda generación obtenga todas las cualidades del gen recesivo. En la primera generación no se podía ver esto. Mendel nos dice, la primera generación, cuando hay cruces, siempre va a dominar el gen con características fenotípicas sobresalientes. En otras palabras, manda el gen dominante, color rojo, color amarillo. Acá, cuando color negro, cuando ya hay una segunda generación, ¿sí? Mendel nos dice, y aquí es donde los estoy explicando, de dónde salen estas A recesivas, porque usted empieza a intercambiar, mire, a mezclar cada uno de ellos y va a ver la probabilidad, ¿sí? O existe, gracias a la ley de Mendel, que ese hijo obtenga todos estos gametos con características recesivas. ¿Quedamos claros? ¿Me entendieron? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O bien la segunda ley de Mendel? ¿Qué opinan? Quedó claro, profe. Listo, compañeros. Entonces, háganme un favor. Copien. Me interesa que copien esta. Porfa, con esta les queda claro a ustedes qué es lo que yo les quiero decir. Entonces la copian ahí. Voy a dar 2 minutos para que copien. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profesor. Entonces, compañeros, vale, les quiero dejar algo para que usted lo analice. Siempre hay bastante posibilidad de la descendencia, los que sean caracterizados o categorizados como hermanos menores, él es el que va a tener la mayor probabilidad de ¿qué? Pues de heredar los genes recesivos. ¿Para bien o para mal? ¿Sí? Recuerde que esto es probabilidades, no es camisa de fuerza. Pero siempre eso se hace. Si ustedes son 3 hermanos en una familia, ese tercero, el chiquitico, el que le dice el Cuba, el más pequeñito, puede heredar estos genes recesivos. Profe, explíqueme un poquito, por lo menos, si usted tiene 4 hijos, familias de 4 hijos, ese último hijo puede ser el que herede los ojos de color. Estoy colocando un ejemplo. Pero también ese hijo
puede ser que herede condiciones de los padres. Si su papá y su mamá tienen miopía o problemas de visión o algo, puede ser que ese cuarto hijo herede esa parte de la miopía. Como puede que no, recuerde que esto es una probabilidad, pero como son leyes, está demostrado, ¿sí? Mendel nos demostró que es así. Entonces, por eso es que a veces me preguntan, profe, es que mi hermano mayor, ¿sí? Tiene condiciones de esto, condiciones de lo otro. Se lo cuento porque yo soy el menor de 5 hermanos. Entonces saque cuentas. Con Mendel que me tocó. Entonces, todos los alelos recesivos van siempre a ese hijo, el último, para bien o para mal. Está demostrado y se llama ley de segregación. Puede ser que su papá sea cabello lacio y su mamá sea cabello ondulado. Entonces, esas características del cabello ondulado las va a adquirir el último hijo. Puede ser que salga con cabello ondulado. Entonces, para que se den cuenta de eso y pues ubíquese ahorita mentalmente en qué posición se encuentra usted entre sus hermanos, ¿sí? Y saque cuentas, saque conclusiones. ¿Listo? Seguimos, continuamos. ¿Ya copiaron, ingenieros? Completamente claro. Recuerde que esta es la segunda generación, ingenieros. Segunda generación. Listo, profesor, ya copiamos. Vale, Ya, esto es ya copié. muy amable. Esto es primera generación. No se me vayan a equivocar. Mire, ubíquese por la ley. Primera generación. Segunda generación. Continuamos. Ahora mire los ratoncitos. Tenemos lo mismo para que lo aprendan ratones. Mire, cruzamos estos tipos de ratones. Vienen de una segunda generación. ¿Sí? Por lo tanto, usted lo puede ver en su gen recesivo. Míralo acá. Se entrecruzan y vamos a tener el 25% de que este ratón salga de otro color. Cruzamos B, P, mírala acá. Cruzamos B, B pequeña, B, P pequeña y van a quedar los cruces entre estas dos B chiquiticas y por lo tanto este amigo sale de otra coloración, sale con otro tipo de color. Eso nos habla a nosotros la segunda ley de Mendel o ley de la segregación. Listo. Ya con el ejemplo de los ratoncitos yo creo que nos quedó más explicado el tema. Continuemos. Tercera ley de Mendel. Y dice la tercera ley de Mendel. Es conocido también como la ley de la herencia independiente de caracteres. O herencia independiente. Esta tercera ley de Mendel toma en cuenta los rasgos, muchachos, que se heredan de forma independiente. O sea, son características, estimados ingenieros, que ustedes van a heredar independiente del proceso que esté pasando. A eso se va a enfocar la tercera ley de Mendel. Ahora, espera, regálenme un minuto. Ahora, importantísimo, no existe relación entre estos rasgos ya que se encuentran en otra área del cromosoma. Ya se lo explico. Es decir, los fenotipos que se generan a través de estas leyes anteriores, pero no influyen en el desarrollo de unos con otros. De esta manera, cada patrón de herencia puede ser transmitido sin afectar a otro. Entonces, copien hasta ahí, ya les explico bien con una gráfica qué es lo que nos habla esta tercera ley de Mendel o ley de la herencia independiente. Entonces, va copiando, ingenieros, por favor.
En otras palabras, mientras usted está copiando, para que me pueda entender bien, ¿qué es lo que nos habla la tercera ley de Mendel? Que hay transmisión independiente en establecer, que consiste en establecer que hay rasgos, muchachos, hay rasgos, profe, un rasgo, por ejemplo, la textura, que se pueden heredar de manera independiente. ¿Listo? Entonces vamos a copiar. Voy a copiar ese resumen mientras usted copia ya lo otro. La transmisión independiente o tercera ley de Newton ¿Listo? Entonces la transmisión independiente, recuerde que cuando yo le hablo de eso, es el alias de la tercera ley de Mendel. Consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de una manera independiente. ¿Listo? Pero no son independientes, no me van a afectar el fundamento como tal del entrecruce de estos caracteres. De ahí su palabra independiente. Y ya les explico con un ejemplito lo que les quiero enseñar. ¿Listo, compañero? No sé si estoy siendo claro, si se me están entendiendo las leyes. Muchachos, esto es fundamental para las pruebas a ver. Porfa, dígame algo, dígame, sí, profe, vamos bien, o profe, la verdad no sé ni en dónde estoy ubicado, pero sí vamos, en las dos primeras leyes vamos bien, sí me las entendieron bien. Qué pena ser como tan cansón, pero es que esta vaina le sale sí o sí en las pruebas a ver. Sí, muchachos, la primera y segunda ley. Sí, profe. La Está primera y claro. segunda ley la entendimos bien, ¿cierto? Listo, entonces ya Sí, les señor. explico bien. Vale, gracias. Ya les explico bien esta tercera ley con una grafiquita que no se le va a olvidar nunca la grafiquita. Entonces, compañeros, 2 minuticos sigan copiando, ya muestro la grafiquita. Recuerde, herencia independiente. Hay rasgos. Cuando yo le digo rasgo, le digo textura, forma, que se heredan de manera independiente y no tienen nada que ver con las dos leyes anteriores que estamos hablando. Ahora, si me dan el permiso, con el permiso de ustedes, voy a pasar a esta grafiquita. Y quiero que miren esto. ¿Dónde se basó Mendel? Recuerde que, ¿cómo llegó a esta conclusión? Entonces, el ejemplo que él puso fue sencillo y dijo, él cruzó una planta, en otros países le llaman chícharos, estamos hablando de lo mismo, de alberjas, guisantes, toda la misma familia, que producían semillas amarillas y mire la otra parte, amarillas y qué, y lisas. O sea que este señor va a tener dos condiciones. ¿Listo? Amarillo y lisos. Con una planta de chícharos que producía semillas verdes, pero aquí la textura cambia. Mire, una textura ¿qué? Rugosa. Es decir que cada una de estas tenía dos rasgos visiblemente diferentes. ¿Listo? Entonces,
Partiendo de las leyes, nos ubicamos en la primera ley. Vamos a ver la primera generación. Entonces, la primera generación producía semillas amarillas, estamos de acuerdo. Amarillo dominante, ¿sí? Aparte de eso, la primera ley me dice que como este señor acá es la textura, ahora estamos hablando de otra parte, que es la textura que tenga esta superficie, en este caso es una textura rugosa, y en este caso una con textura lisa. De la primera ley, ya lo tenemos supremamente claro, va a ganar este señor. O sea que aquí vamos a tener liso y vamos a tener ¿qué? Color amarillo. Estamos en la primera ley. Ya me devuelvo la diapositiva, tranquilo. Ahora, luego de cruzar los individuos de la primera generación entre sí, se pueden obtener las siguientes variables que son gametos visibles que se obtienen con rasgos diferentes, muchachos, basados en alelos recesivos. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Que mire que aquí ya vamos a tener amarillos lisos, vamos a tener verdes lisos, pero también vamos a tener verdes rugosos y vamos a tener amarillos ¿qué? Rugosos. La tercera ley de Mendel me indica cómo se da a dar cuenta usted que nosotros estamos en la tercera ley, porque siempre le van a nombrar otra característica, no solo le van a indicar el color, le van a decir la planta es amarilla y es bajita, la planta es verde y es alta. O sea, le van a dar siempre dos características fenotípicas que resaltan en esa planta. ¿Y a qué es lo que me quiere llegar esta tercera ley? Que cuando se entrecruce, algunos, así sean dominantes, van a heredar esta característica como tal de rugosidad, independientemente de lo que pase en las primeras y segundas generaciones. Entonces, acá es donde viene la diferencia. Sigue siendo dominante, pero adquiere esa característica de ser ¿quién? Rugosa. Y eso es independiente, eso es lo que nos dice Mendel. Es independientemente de cualquier cosa y él tiene la posibilidad de adquirir ese gen y ya, eso es lo que pasa. ¿Cómo lo vamos a identificar? Cuando usted tenga, ya me devuelvo, mire con el ratoncito, lo miramos de nuevo. Ley independiente, tenemos el cruce, las filiales de los gametos, en este caso pelo corto, de aquí pelo largo, dominante, negro, pero todos van a salir con pelo corto. Ahora, si vuelvo a cruzar esto, me van a salir con pelo corto y pelo largo. A eso quiero llegar. Cuando yo vuelvo y entrecruzo, ahí es donde se van a ver en esas generaciones visiblemente la representación de la rugosidad y de la pared, de la contextura lisa. Van a aparecer ambos. No aparece en la primera, pero sí aparece en las otras generaciones. Eso es la tercera ley de Mendel. Ahora sí, copien muchachos desde acá y yo los espero. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. ¿Vamos bien? Y esas son las tres. Espere, qué pena. Yo les hice un resumen. ¿Copiamos acá ya? Listo, ya copiamos acá. ¿Sí, muchachos? ¿Ya copiaron esa diapositiva? ¿O le tomaron una imagen? Sí, señor. Listo, entonces pasemos a esto. Le copian aquí una imagen, porfa. Perdón.
Me avisan para pasar la diapositiva, por favor. Bueno, muchachos, ya copiaron acá. Ya la del ratón no hay necesidad. Les quiero hacer un resumen de lo que hemos visto y lo que va a salir. Y este resumen, porfa, le toma una imagen de lo que he querido enseñar acá. Entonces, con este cuadrito sinóptico, para que les sirva para su estudio, lo he armado. Entonces, ¿qué es la genética, muchachos? ¿Qué lo hemos visto? Es una rama de la biología que se enfoca en estudiar, ¿qué? La herencia. ¿Listo? Todas esas características fenotípicas y genotípicas que heredamos de nuestros ancestros. Y que pues las hemos cambiado complementándolo con lo que dice Darwin, muchachos, pues dependiendo de las condiciones ambientales, cómo nos obligan a este cambio. Por eso es que dicen, muchachos, dice la ciencia, que si seguimos con estos problemas de contaminación y el agua se empieza a agotar notablemente, y nosotros como descendencia no vamos a tener agua, la primera transformación que puede sufrir nuestro cuerpo es perder el cabello. Todo. ¿Por qué? Porque ya no lo vamos a poder lavar. Entonces, pues en los hombres va y viene, pero quiero que mire en las mujeres cómo sería esa pérdida de cabello. O sea, recuerde que según Darwin, las especies evolucionan para poderse transformar en el medio. Y esto va en una transformación genética y una transformación fenotípica y genotípica. Entonces, dicen los que saben de esto que puede ser el cabello lo primero que nosotros podamos perder si seguimos con este nivel de contaminación. Lo otro, cada vez estamos expuestos a mayores rayos ultravioleta. Puede ser que, y está pasando, muchachos, que aumente la cantidad de tipos de cáncer de piel. Porque cada vez las exposiciones o cada vez los rayos ultravioleta vienen con mayor intensidad. Entonces, se puede presentar eso. ¿Listo? Pero ¿qué es la herencia, muchachos? Es la transmisión de los caracteres, de las características hereditarias de padre a hijo. Es lo que usted recibió de sus padres, es lo que usted le va a heredar a sus hijos. ¿Quién los expresa? Pues ya les hablamos, ADN, los genes, ya les expliqué cómo entra el ARN, cómo funciona todo acá. Ya les expliqué es que se encuentran en 23 pares, denominados alelos, que hay diferentes enfermedades que se presentan cuando alguno de estos pares tiene un problema de una suma, una quita, o se quitan cromosomas como tal. Cuando la manifestación exterior de los individuos, recuerde que se llama fenotipo, yo los puedo ver, pueden ser recesivos o pueden ser dominantes, ¿listo? Es característica, predomina en una población, por ejemplo, el color de cabello negro. Acá todo el mundo predomina el color de cabello negro. Si usted se va para Suecia o Finlandia, o yo no sé, para esos sitios, pues van a predominar colores de cabello claros. Ese es un ejemplo. Y esta es la característica que se encuentra en menor proporción en una población. Dominante, recesivo, feno. Pero esas manifestaciones, muchachos, también vienen de manera interna. Cuando es interna se llama genotipo y hace referencia al mapa, que esto lo conocemos cariotipo, que es la forma como yo analizo la distribución de los diferentes cromosomas en un ser vivo, en este caso los humanos, monos, ballenas, lo que sea. Nosotros tenemos 23 pares, todo mundo no tiene la misma cantidad de pares. Ahora, de este mapa cromosómico yo puedo tener homocigotas dominantes o homocigotas recesivos. El individuo que presenta los genes de alelos distintos, homocigotas dominantes, el individuo que presenta los genes de alelos iguales y dominantes,
Y recesivos los individuos que presentan los dos genes de alelos iguales y recesivos. Creo que esto les va a ayudar mucho para su estudio. Por favor, tómele una imagen a ese resumen, mírelo bien, analícelo, ¿sí? Mastíquelo y le va a servir para la evaluación. Entonces voy a repetir dos cosas que dije al principio, muchachos, pero que por X o Y motivo, para las personas que ingresaron un poquito tarde. Entonces, de hoy en 8, evaluación. ¿De qué? Pues de las 3 clases que nosotros hemos trabajado. Segundo, voy a ver pilas con la actividad la actividad 1, que tiene fecha de entrega el 28, que es domingo. Entonces, para que usted esté atento y anexe su trabajo. Recuerde, muchachos, que se está calificando mucho la responsabilidad en la entrega de su trabajo. Y voy a dejar una actividad 2. La voy a dejar aquí escrita. ¿Y qué significa eso? Que va a hacer un resumen en su cuaderno de las 3 leyes de Mendel. Complemente lo que escribió hoy. Pero a esto le va a poner a cada ley un ejemplo para explicar. Entonces, ¿cuál es la segunda actividad? En el cuaderno, quedó aquí grabado, muchachos. Segunda actividad. En el cuaderno de Ciencias Naturales, mi estimado ingeniero, ¿sí?, va a realizar, a complementar un resumen de las 3 leyes que vimos hoy. Y aparte va a colocar un ejemplo, ¿sí?, con su respectivo dibujo, como lo hice yo, de cada una de las leyes de Mendel. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud en la actividad. ¿Cuándo ¿Cuándo es tiempo eso, profesor? señor? ¿Cuál es la ¿Para cuándo actividad es 1? Es que ya está desayunando. Compañero, la actividad 1 fue la que ya se puso en el modo. Ah, bueno. Listo, ingeniero, esa ya está ya. La actividad 1, les recuerdo, son 5 preguntitas que dejé en el modo. Y esas 5 preguntitas hay que explicarlas y colocar su respuesta. Ahora, la actividad 2 es hacer un resumen de las 3 leyes de Mendel. O sea, van a complementar lo que escribió hoy. Y me van a colocar un ejemplo de cada una de las 3 leyes con un dibujo, como yo les expliqué. Si quiere poner ratones, si quiere poner flores, si quiere poner lo que sea, pero que yo pueda entender el dibujo. ¿Listo? Fecha, porque más de uno se estará preguntando la fecha. Como la evaluación es el miércoles, mi estimado ingeniero, pues la idea es que esto le sirva pues para que estudie la evaluación. Entonces la fecha yo lo coloco hoy y la fecha máxima de entrega sería el miércoles. Miércoles, estamos a 3 de marzo. ¿Sí? La idea es que usted lo entregue y la fecha máxima el día del parcial. Entonces yo coloco ahorita los tiempos y eso. Bueno, ingenieros, claro lo que tenemos de la actividad 1 y claro de la actividad 2, o alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Entendimos bien el mensaje que quería transmitir hoy? Entendido. ¿Todos? Profe, sí. Sí, señor. ¿Dudas? ¿Otra cosa que me quieran preguntar? ¿O bien ya todo? Entonces, en este tiempito que hace falta para que termine la clase, ¿sí?, se coloca de una vez a realizar el resumen de las 3 leyes. De una vez. No deje para el miércoles. Y ya coloco la actividad en el modo. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso era lo que les quería explicar hoy. Entonces, recuerde, parcial próximo miércoles, hora de clase, ¿sí?, por el modo. Ese día, la segunda actividad. No siendo más, muchas gracias por su asistencia. Muy gentiles, muy amables.
en estos 10 minuticos que quedan, porfa, póngase a hacer la actividad de una vez. No diga es que no tengo nada que hacer. Ya tiene la actividad, por favor. ¿Listo? Ah, ¿Algo profesor, más? tenemos un taller de ética, Ah, bueno, entonces lo complementan Sí. con el... pero lo comple- larguísimo. Vale, entonces lo complementa con el taller de ciencias naturales. ¿Listo? Yo dejo la actividad en el modo y mando al grupo para que sepa. Listo, profe. Vale, se cuidan, Dios los bendiga. Estamos hablando. Chao. Hasta luego, muchas Chao, gracias por profe. asistir. Dios los bendiga. Chao, Chaito. profe. Chao, bendiciones.